Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profesor José. Bienvenidos a una nueva clase en el área de matemáticas. El día de hoy veremos el tema de medidas de tendencia central. Vamos a verlo. Recordemos de las clases anteriores qué cosa eran las medidas de tendencia central. Estábamos estudiando tres medidas. Muy bien. ¿Alguien recuerda algunas de ellas? Muy bien, teníamos la media, ¿no? Que en este caso estaba representado por una X y en la parte superior un pequeño segmento, ¿verdad? También se le conocía como media aritmética o promedio. Muy bien. ¿Y alguien me puede decir cómo se obtenía la media aritmética? Era la sumatoria de todos los valores dividido entre la cantidad de términos. Muy bien. También teníamos la mediana. Y en este caso la mediana estaba representado por la M sub E. Muy bien. ¿Y qué cosa era la mediana? ¿Alguien recuerda? Era el valor que se encontraba en el centro, ¿sí? A ver, recuerden que cuando era un conjunto impar de datos, ¿qué se hacía? Se ordenaban los datos de menor a mayor y la mediana era el valor central. ¿Y qué pasaba si era un conjunto par de datos? Igual, ¿no? Se ordenaba de menor a mayor, pero en este caso se elegía los dos valores centrales y esos dos valores se los sacaba su promedio, ¿no? Se los sumaba y se dividía entre dos. Muy bien. ¿Y cuál era la otra medida que estábamos estudiando? Era la moda. Muy bien, representado con una M sub O. ¿Y qué cosa era la moda? El valor que se repetía más veces. Muy bien. A ver, vamos a ver una situación problemática. Dice, el profesor de matemática registró el avance de 4 alumnos en los 3 primeros trimestres en una tabla. A ver, ahí está, ¿sí? Los valores que registró. En este caso, el primer de María, de José, de Pablo y de Rubén. En este caso, me preguntan a mí, ¿cuál es la diferencia entre el que obtuvo más y el que obtuvo menos nota en su promedio final? Ah, muy bien. Me preguntan el promedio, en este caso, del que obtuvo la mayor nota y el que obtuvo la menor nota. En este caso, podemos saber, tenemos el promedio solamente de María. Su promedio final de María fue 13. Y tenemos también el de Rubén. El promedio final de Rubén fue 15, ¿sí? Él sacó 14, 16 y 15. Su promedio fue 15, ¿sí? Entonces, en este caso, nos falta determinar o saber cuánto fue su promedio de José y cuánto fue su promedio de Pablo, ¿cierto? Y algunos datos de que tampoco no sabemos, ¿no? Y en este caso, la nota de Pablo, faltan dos notas, saberlo, de María y los promedios, ¿no? El promedio de José y el promedio de Pablo, ¿cierto? Muy bien. A ver, en este caso, este dato, bueno, ya no es necesario hallarlo, pero también lo podemos hallar, sí, lo podemos hallar, pero ya no es necesario porque ya tenemos el promedio. Lo que nosotros queremos en este caso es saber el promedio del mayor y el menor. En el caso me interesa esta columna, ¿no? Estos datos que están aquí de esta columna, ¿cierto? Entonces, me conviene en este caso primero determinar el promedio de José. ¿Y cuánto sacó José? ¿Cómo determinaríamos el promedio de José en este caso? Muy bien, sería, ¿no? Sumar 14 más 15 más 13 y dividirlo entre ¿cuánto? Entre 3, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a determinar el promedio de José. En este caso sería 14 más 15 más 13 dividido entre 3. Y eso nos da 42 entre 3. Y eso nos da 14. Entonces ya hemos determinado el promedio de José. En este caso, José obtuvo 14. Ya tenemos de María, de José y de Rubén. Ahora nos falta hallar el promedio de ¿quién? De Pablo. Pero en este caso, ¿podemos determinarlo el promedio de Pablo? No, porque nos faltan conocer dos notas. Dos notas de Pablo. En este caso, ¿cómo podemos determinar en este caso cada nota? Profesor, en este caso en la forma de columnas, ¿sí? En columnas, aquí también tenemos el promedio de la columna, ¿cierto? Muy bien, vamos a usar en este caso esa columna del primer trimestre. Entonces,
como ya me dan su promedio, puedo determinarlo, ¿no? ¿Cómo? Entonces 14 sería igual, ¿no? ¿Cómo se obtuvo 14? ¿Cómo se obtuvo el valor 14? Sería, ¿no?, la sumatoria de estos 4 valores dividido entre ¿cuánto? Entre 4, ¿verdad? Sería 12 más 14 más n sub 1 más 14. Y esto dividido entre 4, ¿verdad? Muy bien, es una ecuación ya más sencilla. Ya lo podemos determinar. No te olvides que todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. 14 por 4 y en la parte superior sumamos, ¿no? 12 más 14 más 14. Eso nos quedaría 40. Solamente nos queda lo que está sumando, pasa a restar. 14 por 4 es 56, menos 40. Y ya podemos obtener la nota número 1, ¿no? En este caso sería 16. En este caso ya n sub 1 sería 16. ¿Sí? Ahora, ¿podemos todavía determinar el promedio de Pablo? Todavía no, ¿verdad? Todavía nos falta conocer la segunda nota. Entonces vamos a determinar de la misma manera, utilizando en este caso la columna del segundo trimestre, determinar la nota o la nota número 2, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a determinar en este caso de la misma manera que hemos hallado la nota número 1, hallaremos la nota número 2. En este caso sería, ¿no? Como en este caso el promedio sale 15, ¿y cómo determino el promedio? Por la suma de estas 4 notas dividido entre 4, ¿verdad? Sería 15 igual, de la misma forma, ¿no? 14 más 15, n sub 2 más 16 dividido entre 4. De la misma manera, todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. 15 por 4 y en la parte superior, ¿no?, la suma que nos da 45. Eso nos da 60 menos 45, por lo tanto, la nota 2 sería 15. Muy bien, ya hemos determinado en este caso la nota número 2 y nos sale 15. Ahora sí, ya podemos hallar el promedio de Pablo. Ahora sí, ¿verdad? Porque ya tenemos las 3 notas en cada trimestre. Entonces, ¿cómo sería el promedio de Pablo? Sería, ¿no?, la sumatoria de 16 más 15 más 17 dividido entre 3. Eso nos da 48 entre 3. Y eso nos da 16. Por lo tanto, el promedio de Pablo sería 16. Ahora sí, ya puedo saber quién obtuvo el mayor promedio y quién obtuvo el menor promedio. Entonces, solamente me queda, ¿no?, el promedio mayor menos el promedio menor. Y en este caso, el promedio mayor es 16 y el promedio menor es 13. Sería la diferencia. Y eso nos da 3. Entonces, podemos concluir que la diferencia entre el promedio mayor y el promedio menor es 3. Sencillo, ¿verdad? Sí, muy bien. Profesor, ¿y podemos hallar también n sub 3? Claro que sí, ¿no? De la misma forma. Ya tenemos el promedio, sería igual a la suma de estos 3 valores entre 3, ¿sí? Pero en este caso solamente me piden el promedio final, no la nota, ¿no? El promedio. Interesante, ¿verdad? A ver, veamos otro caso. Dice, en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, Julio, alumno de la Facultad de Matemática Pura, estuvo sacando cuenta de sus notas durante su ciclo, registrando dichas notas en una tabla. Por ejemplo, de sus prácticas, en este caso él tuvo 4 prácticas y obtuvo esas notas. Luego tuvo su examen parcial y solamente le falta el examen final. Sabiendo que la nota mínima para pasar de ciclo es 14, muy bien, recuerden eso, el promedio final, ¿no? Pero la nota mínima para pasar de ciclo es 14, y que el peso de las prácticas, el examen parcial y el examen final es del 40%, 30% y 30% respectivamente, ¿cuánto debería ser su nota final? En este caso el examen final, aquí, ¿no?, la nota del examen final, para que pueda pasar de ciclo. Muy bien. Nos preguntan cuánto debe ser la nota final de su examen, aquí, para que con el porcentaje al final pueda pasar de ciclo. Recuerda que para pasar de ciclo mínimo debe sacar 14. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a verlo. Tenemos en este caso, ¿no?, la nota mínima es 14. Y tenemos en este caso el peso, en este caso de las prácticas,
del examen parcial y el examen final. A ver, vamos a determinar eso. Primero, del dato que nos dan, que la nota mínima para pasar de ciclo es 14. Él podrá sacar, si saca 13 de nota final, ¿podrá pasar de ciclo? ¿Qué dicen, chicos? No, ¿verdad? En este caso no podría pasar, porque mínimo es 14. Entonces, ¿puede sacar 14? Sí, ¿verdad? Muy bien. Y si saca 15, 16, 17, con mucha más razón pasa de ciclo. Entonces, el puntaje final debe ser mayor o igual a 14, ¿verdad? Para que pueda pasar de ciclo. Muy bien, pero también recuerda que el puntaje final, entonces, en este caso, vamos a darle la igualdad a 14, ¿sí? Porque es lo mínimo que puede sacar, lo mínimo, como puntaje final, ¿sí? Pero para poder sacar el puntaje final, recuerda que nos dan un peso, que por ejemplo, que para las prácticas está representado por el 40%, el examen parcial el 30% y el examen final también el 30%. A ver, en el caso de las prácticas, nos dan varias notas. Vamos a sacar su promedio de estas notas de las prácticas para obtener una nota fija. A ver, en este caso sería las prácticas. Como queremos sacar un promedio, en este caso tenemos varios valores, sería, ¿no? La sumatoria de esos 4 valores dividido entre 4. Eso nos da 56 entre 4. Por lo tanto, su promedio en prácticas sería 14. ¿Sí? 56 entre 4 nos da 14. A ver, vamos ahora a determinarlo de acuerdo al peso que les han dado. En este caso sería, para las prácticas nos dice que es el 40%. Recordemos, 40%, esto es 40 entre 100, ¿sí? ¿Por quién? Como en este caso es del promedio de prácticas, y las prácticas sacado, ¿cuánto sacó el prácticas? Sacó 14. Sería por 14. ¿Sí? Muy bien. A ver, en el examen parcial, sería, ¿no?, el 30%. En este caso, ¿cuánto sería su promedio del examen parcial? De su examen parcial, su promedio es 13. Entonces acá sería por 13. ¿Y cuánto debería ser? Sería 30%. ¿Y cuánto debería ser su nota final de su examen final? En este caso, como no sabemos, vamos a darle una X, o en este caso vamos a darle un valor E. Entonces sería el 30% de E, ¿sí? En este caso podemos simplificar, ¿sí? Como tienen ceritos todos, ¿sí? Lo podemos quitar los ceritos. Cerito, cerito. Y solamente nos quedaría, ¿no?, 4 por 14, ¿sí? Entonces, a ver, aquí nos quedaría, que sería 4 por 14, sería 56, entre, en este caso, sería 10, ¿sí? Porque ya desaparecieron los ceritos, entre 10. Esto sería ¿más quién? Sería 3 por 13. Eso nos da 39 entre 10. En este caso, acá sería 3 por E, porque E no sé cuánto es la nota, entre 10. Y esto debe ser igual, porque la nota mínima es 14. Muy bien. Esto ya es una operación ya simple por ustedes conocido, fracciones homogéneas, ¿sí? En la parte superior se puede sumar y se coloca el mismo divisor, ¿no? En este caso sería 14. En este caso el denominador, como está viendo, pasa a multiplicar y esto ya es más simple. En la parte superior nos sale 56 más 39, 95 más E. Sería 14 por 10, sería 140. El 95 pasa a restar a 140. Y 3, que está multiplicando a E, pasa a dividir, ¿verdad? Nos quedaría, en este caso, y E nos saldría, en este caso, nos saldría 15. Entonces, ¿quién me dice qué representa 15? Es la nota que debe sacar como mínimo en el examen final para poder pasar de ciclo, ¿verdad? Muy bien. Entonces podemos concluir que en su examen final debe sacarse mayor o igual a 15. Porque si saca menor, ya no pasaría de ciclo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les pareció el problema? Interesante, ¿verdad? Muy bien. A ver, ahora te toca a ti. Te invitamos a dar respuestas a las situaciones de la página 23. En este caso, la pregunta número 1, 2 y 3 del cuaderno de trabajo de Resolvamos Prácticas de cuarto año.
Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. No olvides que si tienes alguna duda, puedes consultarnos al grupo de WhatsApp del aula o en forma personal, que estamos atentos para poder ayudarte en todas tus dudas. Cuídate mucho, nos vemos hasta la próxima clase.